Bienvenidos a un día en la historia. Antes de comenzar el video de hoy, queremos advertirles que contiene descripciones de abuso sexual y servidumbre. Hemos intentado mantener estas descripciones lo más aceptables posible, pero hay algunos detalles gráficos en lo que están a punto de escuchar. Lamentablemente, ha habido muchas guerras desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente estamos viendo en televisión, en internet y en redes sociales otra guerra brutal en curso, esta vez en Ucrania. La guerra puede sacar lo mejor de las personas, pero desafortunadamente también saca lo peor. La invasión rusa de Ucrania, más que cualquier conflicto reciente, nos ha permitido, desafortunadamente, ver la brutalidad de la guerra. Para los historiadores, el conflicto ha revivido las tragedias de la Segunda Guerra Mundial en nuestro nuevo siglo: asesinatos en masa, bombardeos indiscriminados y el ataque a civiles, tortura, campos de filtración, el secuestro de niños ucranianos para ser criados en Rusia como rusos, y violaciones de mujeres mayores, niñas, niños y esposas frente a sus maridos. La mayoría de estos crímenes existen donde quiera que haya conflicto. Pero en Europa, con sus enormes arsenales de armas modernas y sus aparentemente omnipresentes cámaras, estamos viendo gran parte de lo que está ocurriendo de primera mano. Para los historiadores de la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Ucrania responde a la frecuente pregunta: ¿cómo era la Segunda Guerra Mundial? Y las atrocidades parecen hacer que lo que ocurrió hace unos 80 años sea aún más real. Una de las historias más trágicas de la Segunda Guerra Mundial es la de las mujeres de Consuelo, un hombre educado para el secuestro forzado o la coacción de mujeres y niñas por parte del ejército japonés para consolar a sus soldados. Como en muchos casos de crímenes de guerra, Consuelo es un eufemismo, es solo un término educado para la esclavitud sexual a gran escala, principio del formulario. Aunque existen registros en Japón, China, Corea, Indonesia, Filipinas, Malasia y Papúa Nueva Guinea, estos son parciales y solo cuentan una parte de la historia sobre la que Japón aún hoy es reacio a hablar abiertamente. Sin embargo, cabe mencionar que en las últimas 2 décadas han hecho un mayor esfuerzo por admitir la culpabilidad de su ejército, pedir disculpas y realizar algunas restituciones. Aunque muchas de las mujeres sobrevivientes creen que no fue suficiente. El tiempo ha pasado y la mayoría de las víctimas de esta atrocidad han fallecido, pero su memoria permanece en la identidad nacional de los países ocupados por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No es solo que los hijos de las mujeres de Consuelo ahora estén en su vejez, sino que pocas mujeres de Consuelo pudieron tener hijos después de los años de abuso sexual que soportaron. Físicamente, se habían vuelto estériles, no intencionalmente, sino a causa del abuso repetido y punitivo. Mentalmente, muchas víctimas no podían siquiera imaginar dejar que un hombre las tocara nuevamente después de lo que habían pasado. Entre las muchas cosas que se les quitaron a estas mujeres estaba el sueño común de tener hijos y nietos. Se estima que cerca de 500.000 mujeres fueron sacadas de sus hogares para servir a las tropas japonesas durante la guerra. La mayoría de las mujeres secuestradas eran pobres y no educadas. Algunas fueron llevadas por la fuerza, literalmente desde la calle. Algunas eran niñas que aún no habían tenido su primera menstruación. Un número sorprendente fue atraído al cautiverio con promesas de un buen trabajo en otro lugar, quizás en la ciudad más cercana o en Japón. La policía secreta militar japonesa cometió muchos de estos crímenes. Lamentablemente, muchas mujeres y niñas fueron llevadas por sus propios compatriotas. A menudo, se trataba de bandas criminales. Otras veces, grupos de hombres se ofrecían como contratistas para los japoneses, garantizándoles un número determinado de niñas por una cantidad específica de dinero. Algunas familias, sin saberlo, enviaron a sus hijas y hermanas pensando que podrían tener un futuro mejor en otro lugar. Una de las cosas más inusuales acerca del secuestro de mujeres de Consuelo es que muchas eran japonesas. El gobierno japonés a finales de los años 30 y 40 era fascista y trató de modelar sus actitudes en lo que consideraba la cultura hipermasculina de los samuráis. La horrible captura de mujeres de Consuelo tenía menos que ver con la subyugación y el uso de poblaciones extranjeras para fines japoneses y era más bien una guerra contra las mujeres. La palabra japonesa para mujer de consuelo es yanfu o mujer consoladora. Esto está lejos de lo que realmente fue para las mujeres involucradas. Aún así, para la precisión histórica,
Un pequeño número de mujeres especialmente atractivas eran propiedad exclusiva de oficiales y funcionarios japoneses de alto rango y podían disfrutar de algunas de las mejores cosas de la vida siempre que complacieran a su jefe. Aparte del doble lenguaje burocrático, las mujeres de consuelo eran llamadas por otros nombres por los japoneses, que indicaban sus verdaderos sentimientos hacia sus víctimas japonesas, asiáticas y en muchos casos, europeas. Estas mujeres europeas fueron hechas prisioneras cuando los japoneses ocuparon antiguas colonias europeas en Asia. Las palabras degradantes usadas eran depósitos de baños públicos y en listas oficiales como unidades de suministros de guerra. No debería sorprenderte que muchas de estas mujeres y niñas murieran mientras estaban en cautiverio. El hambre, las enfermedades, las golpizas, las hemorragias, los disparos por desobediencia y más fueron causas de muerte entre estas desafortunadas mujeres. Frecuentemente, las mujeres de consuelo al borde de la muerte eran sacadas de lo poco que tenían de refugio y se les dejaba a su suerte, a menudo en un país extranjero. Pero la mayoría de ellas murieron antes de que esto se convirtiera en una situación real. Hubo muchos casos, especialmente en Filipinas, donde muchas mujeres y niñas secuestradas fueron obligadas a pagar por su propio cuidado médico si contraían una enfermedad venérea. Pero, por supuesto, no tenían dinero. No se les pagaba por sus servicios. Puedes imaginar cómo se pagaban las cuentas. La intención detrás de la idea de las mujeres de consuelo era reducir el número de violaciones públicas cometidas por los japoneses en los territorios conquistados. No porque les preocuparan las implicaciones morales o las mujeres que eran victimizadas. No, solo fue que políticos y oficiales se dieron cuenta de que las violaciones públicas o apenas encubiertas de mujeres estaban causando descontento en los territorios ocupados. Al ocultar a las mujeres, se esperaba evitar esto. Otra razón para el establecimiento de las estaciones de consuelo, como se llamaban los lugares donde se mantenían a las mujeres, era reducir las tasas de enfermedades venéreas entre las tropas japonesas. Esto pudo haber funcionado por un corto tiempo, pero a medida que la Marina de Estados Unidos comenzó a destruir la flota mercante japonesa, los condones y los medicamentos escasearon. En muchos casos, las mujeres de consuelo se vieron obligadas a enjuagar condones usados y reutilizarlos. Obviamente, muchos soldados japoneses no querían usar condones y arriesgaban contraer enfermedades. El resultado final desde finales de 1943 en adelante fue que las tasas de enfermedades venéreas eran más altas que antes de que las mujeres de consuelo fueran subyugadas. La excelente pero brutal película Paradise Road 1997 describe la vida de un grupo de mujeres europeas e indonesias capturadas en Sumatra durante la Segunda Guerra Mundial. Después de sufrir lo suficiente como prisionera, una de las mujeres decide aceptar la oferta japonesa de trabajar en los cuarteles de los oficiales. A diferencia de muchas de las mujeres abusadas por los japoneses, ella sabe lo que quieren que haga, solo que piensa que será solo para el comandante. Recibe vestidos bonitos y vive en una casa agradable, pero el oficial la golpea y, además, invita a sus compañeros a conocerla. La próxima vez que las otras mujeres la ven, solo un corto tiempo después, ella no las reconoce y sus ojos miran vacíos desde su rostro golpeado. Este fue probablemente el caso del 99% de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual. Pero lo que es seguro es que la mayoría de las mujeres no vivían en casas bonitas con vestidos nuevos y bonitos. En cambio, la mayoría conservaba la ropa con la que fueron llevadas o quizás había llevado una pequeña maleta para el nuevo trabajo de oficina o fábrica que pensaban que iban a tener. Cuando esta ropa se volvió harapienta, las mujeres y niñas podrían haber recibido algo para ponerse que había sido usado por una amiga ya fallecida o un tipo de vestido de saco hecho de saco áspero. Esa amiga recientemente fallecida pudo haber muerto por enfermedad, golpes o estar bastante enferma, o quizás fue asesinada. En algunas ocasiones, las autoridades japonesas tomaron medidas contra un soldado que había disparado o golpeado a una mujer o niña hasta la muerte. La mayoría de las veces, este castigo se limitaba a una simple reprimenda o tal vez una reducción de rango. Solo hay unos pocos casos en los que los soldados japoneses fueron encarcelados por un corto periodo. Para algunos soldados acusados o comprobados de haber matado a una de las mujeres de consuelo, el castigo más común parece haber sido el traslado de regreso a Japón. Es decir, si es que se llevó a cabo algún castigo en absoluto. Si la ropa que describimos suena terrible, piénsalo así.
Muchas estaciones de consuelo, como se llamaban los lugares donde se mantenían a las mujeres y niñas encarceladas, estaban justo detrás de las líneas del frente. Esto ocurrió principalmente en China, donde las batallas de uno u otro tipo ocurrían continuamente a lo largo de la guerra, y en el Pacífico. Hay bastantes fotos de soldados británicos o australianos hablando con niñas liberadas sobre su experiencia y brindando atención médica. Esto ocurrió principalmente en Papúa Nueva Guinea, donde un gran número de mujeres papú japonés fueron torturadas sexualmente. Estas eran las hijas de empresarios japoneses que habían trabajado en la gran isla antes de la guerra. La mayoría, pero no todos, de estos hombres regresaron a Japón, olvidando o quizás ni siquiera sabiendo que tenían una hija. Uno de los incidentes más infames de la guerra en el Pacífico entre Estados Unidos y Japón ocurrió durante la invasión estadounidense de la colonia japonesa de Saipán. Al final de la batalla, las tropas y civiles japoneses, muchos de los cuales habían sido forzados a unirse a la retirada por el ejército japonés, quedaron acorralados en un estrecho trecho de tierra. Delante de ellos estaban los marines estadounidenses, quienes muchos japoneses pensaban que eran caníbales y asesinos de bebés debido a la propaganda insana difundida por el gobierno japonés. Aunque muchos de los que eligieron saltar, a veces con los bebés en brazos, lo hicieron por su propia voluntad, muchos no lo hicieron. Entre ellos había muchas mujeres de consuelo. Final del formulario. Algunas mujeres creyeron en la propaganda japonesa y saltaron por puro miedo irracional. Otras fueron empujadas por bayonetas japonesas. Otras que se negaron a ir tuvieron granadas explotadas en sus escondites por soldados japoneses empeñados en suicidarse y matar a la mayor cantidad posible de ellas. Gran parte de la acción en los infames acantilados suicidas de Saipán fue filmada por fotógrafos marinos desde cierta distancia. Aunque mujeres y niñas fueron tomadas en cantidades considerables de todas las naciones mencionadas al inicio de este video, se estima que alrededor del 80% de todas las mujeres de consuelo provinieron de Corea, una posesión japonesa desde 1896. Después de la guerra, una de ellas, Kim Hak-san, dio el siguiente relato de solo una parte de su experiencia. Cuando tenía 17 años, los soldados japoneses llegaron en un camión, nos golpearon y luego nos arrastraron al interior. Me dijeron que si me reclutaban podría ganar mucho dinero en una fábrica textil. El primer día fui violada y las violaciones nunca cesaron. Nací mujer, pero nunca viví como una mujer. Me siento enferma cuando estoy cerca de un hombre. No solo los hombres japoneses, sino todos los hombres, incluso mi propio esposo que me salvó del burdel. Tiemblo cada vez que veo una bandera japonesa. ¿Por qué debería sentir vergüenza? No tengo que sentir vergüenza. También relató que Kim fue violada de 30 a 40 veces al día, todos los días del año durante su tiempo como mujer de consuelo. Como te puedes imaginar, esto causó un intenso dolor físico y daño. El daño psicológico y emocional también nunca se fue. Cuando terminó la guerra, muchas sobrevivientes regresaron a casa y nunca hablaron sobre sus experiencias con nadie. Muchas ni siquiera regresaron a casa, incapaces de enfrentar a sus familias después de su experiencia. No fue hasta los años 80 que un número suficiente de mujeres de consuelo, ayudadas en parte por el movimiento feminista de los años 60 en adelante, además de su madurez y sentido de justicia negado, comenzaron a protestar por reparaciones y admisiones de culpabilidad por parte del gobierno japonés. Ninguna de estas cosas llegó fácil. Pasaron muchos años antes de que Japón accediera a pagar alguna cantidad a las sobrevivientes, y fue muy poco. Finalmente, la presión adicional, no solo de las sobrevivientes, sino también de sus pocos hijos y nietos, así como de los enemigos de Japón durante la guerra, llevó a Japón a emitir disculpas y pagar cantidades más significativas en reparaciones. Sin embargo, la mayoría de estos pagos fueron a organizaciones formadas para ayudar a las sobrevivientes, y la mayoría de las sobrevivientes nunca vieron nada de este dinero. Se cree que solo unas pocas docenas de mujeres de consuelo siguen vivas, pero las organizaciones de derechos de las mujeres y otras han aumentado la presión sobre los japoneses para que hagan lo correcto, incluso después de tantos años. En Corea, una famosa estatua llamada Paz fue colocada frente a la embajada japonesa en Seúl, Corea del Sur, representando a una mujer de consuelo pidiendo justicia. Estatuas similares fuera de embajadas y consulados japoneses fueron erigidas pronto en muchos lugares ocupados por los japoneses, incluyendo varios en Estados Unidos.
El gobierno japonés ha solicitado repetidamente que se retiren estas estatuas. La mayoría sigue en pie hoy en día.